curiosos de todo el mundo? ¿Creías saber todo sobre el Titanic? Esa historia que hemos visto 1000 veces en películas, documentales o incluso en libros de historia. Pero, ¿y si te dijera que lo que conoces es solo la punta del iceberg? Porque lo que ocurrió aquella noche del 14 de abril de 1912 fue mucho más que el hundimiento de un barco lujoso. Fue una cadena de errores humanos, decisiones cuestionables, desigualdades sociales y momentos de un heroísmo tan intenso que aún hoy pone la piel de gallina. En este video vamos a navegar juntos por los rincones más oscuros y sorprendentes de esta tragedia. Te revelaremos detalles escalofriantes, personajes olvidados y curiosidades que muy pocos conocen. Créeme, cuando termines de ver este video, jamás volverás a ver el Titanic con los mismos ojos. Así que si te apasionan las historias llenas de tensión, emoción y secretos históricos, quédate con nosotros. Y ya que estás aquí, dale un buen me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos más curiosos, porque así nos ayudas a seguir creando contenido que va más allá de lo que enseñan en las clases de historia. ¿Listo para embarcarte con nosotros en esta travesía al corazón del océano y de una de las tragedias más impactantes del siglo XX? Entonces agárrate fuerte, porque el viaje que estás a punto de emprender te dejará helado. ¡Zarpamos! Para entender por qué la tragedia del Titanic sacudió al mundo, tenemos que conocer primero su grandeza. El Titanic fue el segundo de 3 grandes transatlánticos de la empresa White Star Line, diseñado para ser el más lujoso, seguro y grande de su tiempo. ¿Sabías que medía 269 metros de largo y pesaba más de 46.000 toneladas? Una auténtica ciudad flotante. Fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, y tardaron casi 3 años en completarlo. Se decía que ni Dios podría hundirlo. Sí, ya sabemos que la historia terminó muy diferente. Aún así, ¿te imaginas caminar por sus pasillos cubiertos de mármol, nadar en su piscina climatizada, la primera en un barco, o cenar en un salón inspirado en el Palacio de Versalles? Era el símbolo máximo del progreso humano, y su primer viaje debía ser épico, aunque el destino tenía otros planes. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York. A bordo viajaban 2.224 personas. Ricos magnates, inmigrantes soñando con una nueva vida, familias enteras y una tripulación orgullosa. Entre los pasajeros estaban celebridades de la época como John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, y Molly Brown, conocida más tarde como la Insumergible. Y no creas que todos viajaban en lujo. Mientras que los pasajeros de primera clase disfrutaban de banquetes de 10 platos y té servido en porcelana fina, los de tercera clase dormían en modestos camarotes compartidos. Aunque, ojo, incluso esos eran más cómodos que muchos barcos de la época. Aquí empieza el primer gran error, el que muchos consideran el principio del fin. Durante su travesía, el Titanic recibió nada más y nada menos que 6 advertencias claras y directas sobre la presencia de icebergs en su ruta. 6. Pero esas alertas, lejos de generar una reacción urgente, fueron tratadas con una mezcla de desdén, agotamiento operativo y, lo más grave, negligencia humana. Una de las piezas clave en esta cadena fue Jack Phillips, el operador de radio del Titanic. Un joven de tan solo 25 años que trabajaba incansablemente frente a su telégrafo. Y cuando digo incansablemente, lo digo en serio. Estaba desbordado transmitiendo mensajes personales de los pasajeros, ricos, influyentes y con prisa, hacia sus familias o negocios en tierra firme. El volumen de mensajes era tal que Phillips llegó a ignorar o minimizar varias advertencias cruciales enviadas por otros barcos. No por maldad, sino por agotamiento, presión social y la creencia generalizada de que el Titanic era invencible. Una combinación fatal. Una de las advertencias más inquietantes llegó desde el barco SS Californian, que se encontraba relativamente cerca, navegando lentamente entre campos de hielo.
El operador del Californian envió un mensaje urgente al Titanic, advirtiendo que habían detenido su navegación por completo debido al enorme campo de hielo que tenían frente a ellos. Pero aquí es donde la tragedia se empieza a escribir con tinta indeleble. Phillips, agotado y molesto por la interrupción mientras lidiaba con mensajes de alta sociedad, respondió de forma cortante: «¡Cállate! Estoy ocupado. Estoy trabajando con Cape Race». Sí, así fue. Literalmente le dijo que se callara. Una advertencia que pudo haber salvado cientos de vidas fue descartada con frustración y arrogancia, como si fuera un simple ruido molesto en la línea. Y aquí es donde se ponen aún más inquietantes. Esa fue la última comunicación importante entre los dos barcos. El SS Californian apagó su radio poco después de la reprimenda y pasó la noche completamente ajeno a la tragedia que ocurriría apenas unas horas más tarde, mientras veían luces a lo lejos, sin saber que se trataba del Titanic luchando por no hundirse. ¿Te imaginas? Una llamada ignorada, un mensaje que fue desechado por orgullo o estrés, un operador que simplemente no podía más, y cientos de personas que sin saberlo perdieron su última oportunidad de ser advertidas. Este no fue solo un fallo técnico, fue una tragedia humana, en toda regla. Una de esas decisiones pequeñas que con el paso de las horas se convierten en errores históricos de proporciones gigantescas. La noche del 14 de abril de 1912 todo parecía normal, hasta las 23:40 horas. El vigía Frederick Fleet divisó un iceberg justo delante. «¡Iceberg a la vista!», gritó. El primer oficial Murdoch ordenó virar y retroceder, pero era demasiado tarde. El Titanic rozó el iceberg por su costado derecho, abriendo una serie de rupturas bajo la línea de flotación. Contrario a lo que muchos creen, el Titanic no fue cortado en dos inmediatamente. El daño fue sutil, pero mortal. Se perforaron varios compartimentos estancos. El Titanic estaba diseñado para flotar con 4 compartimentos inundados, pero se dañaron 6. Era cuestión de tiempo. En un principio, muchos pasajeros no se dieron cuenta de la gravedad de la situación. La música seguía sonando, y algunos incluso jugaban con trozos de hielo que cayeron a cubierta. Increíble, pero cierto. Pero a medida que el agua subía, el caos se desató. No había suficientes botes salvavidas. Solo había 20, pensados para la mitad de los pasajeros. El protocolo de evacuación fue un desastre. No había simulacros. No todos sabían dónde estaban los botes. Muchas lanchas se bajaron a medio llenar. De hecho, el bote número 1 zarpó con 12 personas, cuando cabían 65. ¿Tú qué harías en una situación así? ¿Esperarías órdenes o saltarías al primer bote que vieras? Déjamelo saber en los comentarios. En medio del caos hubo verdaderos héroes. ¿Sabías que la orquesta del Titanic siguió tocando hasta el final para calmar a los pasajeros? Dirigidos por Wallace Hartley, tocaron valses, himnos para evitar el pánico generalizado. Su última canción, según testigos, fue el himno Nearer, My God, to Thee. Ellos sabían que no había esperanza de escapar y aún así no abandonaron su deber. Ninguno de los músicos sobrevivió. Otros héroes menos recordados fueron los operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bride. A pesar del frío y del inminente hundimiento, siguieron enviando señales de auxilio. ¿Serías capaz de mantenerte firme sabiendo que no hay salvación? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y aquí viene uno de los detalles más indignantes. Algunos botes salvavidas fueron ocupados por hombres ricos que sobornaron a la tripulación. Se dice que en el bote número 1, por ejemplo, subieron millonarios como Sir Cosmo Duff Gordon, quien habría pagado a los marineros para que no regresaran a rescatar a los náufragos. Mientras tanto, otros héroes anónimos, como el segundo oficial Charles Lightoller, hicieron todo lo posible para llenar los botes de mujeres y niños. Lightoller sobrevivió, pero nunca se perdonó los errores que llevaron al desastre. ¿Crees que el dinero debe valer más que una vida? Opina en los comentarios. A las 2:18 de la madrugada, el Titanic dio su último suspiro. El barco se partió en 2 grandes secciones. Primero, la proa se hundió casi verticalmente, arrastrando consigo a decenas de pasajeros aún a bordo. Después,
La popa quedó suspendida en el aire unos segundos antes de desplomarse brutalmente hacia el océano. La mayoría de las muertes no ocurrieron por el ahogamiento inmediato, sino por la hipotermia. El agua estaba a -2 grados Celsius. En menos de 15 minutos, las personas en el agua perdían el conocimiento. Imagina ver las estrellas mientras tu cuerpo se congela lentamente. ¿Crees que hubieras podido sobrevivir en esas condiciones extremas? Cuando ya todo parecía perdido, apareció el RMS Carpathia. El capitán ordenó a toda velocidad hacia la última posición recibida del Titanic, a pesar del peligro de los icebergs. Lograron rescatar a 705 personas. Muchos de ellos no tenían más que la ropa mojada puesta, pero al menos habían salvado su vida. El Carpathia se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del horror. ¿Te imaginas la mezcla de alivio y dolor en estos rostros? Cuando el mundo se enteró del hundimiento del Titanic, el impacto fue brutal. Los periódicos del 16 de abril de 1912 titulaban: "El Titanic se hunde en su primer viaje. Más de 1.500 vidas perdidas. El desastre más grande en la historia marítima". Hubo investigaciones inmediatas. El desastre reveló las fallas en los protocolos de seguridad. Se exigió más botes salvavidas. Se establecieron nuevas formas de comunicación entre barcos. Se creó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS. En cierto modo, el Titanic cambió la navegación para siempre. Pero espera, aún hay más. Aquí te van curiosidades que probablemente nunca escuchaste sobre el Titanic. ¿Sabías que hubo 12 perros a bordo? Solo 3 sobrevivieron. El Titanic consumía entre 600 a 850 toneladas de carbón al día y había un equipo de 176 hombres solo para alimentar las calderas. Una pasajera, Violet Jessop, sobrevivió al naufragio del Titanic y también al del Britannic, su barco gemelo, 4 años después. El Titanic no fue solo un barco, fue un símbolo de arrogancia humana, pero también de valentía, amor, sacrificio y lecciones que jamás debemos olvidar. Más de un siglo después, su historia sigue emocionándonos, inspirándonos y recordándonos que ni el lujo, ni el dinero, ni la tecnología garantizan la victoria frente a la fuerza de la naturaleza. Si te gustó este viaje al pasado, déjanos un poderoso me gusta. Suscríbete para más historias como esta y no olvides compartir este video para que la leyenda del Titanic nunca se hunda. Hasta el próximo misterio, navegante de la curiosidad.